Jóvenes, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, doctor. Buen día, buen día. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Sí, doctor. Bien. Les rogaría que me digan dónde nos hemos quedado en la anterior clase para ya empezar en punto para un poquito compensar algo de esos feriados que todavía estamos un poquito retrasados en algunos subtítulos. ¿Me pueden decir en qué parte del capítulo 5 hemos quedado? Porque si no me equivoco, estamos para terminar el 5 y hemos hecho potencial de reposo y si no me equivoco, también ya algo de potencial de acción, ¿o no? Por favor, ¿me confirman? Acabamos de terminar las fases del potencial de acción, doctor. Muy bien, ok. Entonces ya estamos casi en lo último, potencial de acción para entrar a músculo. Muy bien. Ok, entonces, a ver qué horas son las 11:13 y no desde la próxima semana ya empezamos con las clases sesiones, seguramente pero lo más probable es que vengan por favor, pero es lo más probable, todavía no es seguro, no estoy seguro cómo se va a dar, pero me parece que... Doctor, no se le escucha Dime. bien. A ver, ¿no se escucha bien? A ver, no sé cómo está la conexión. Sí, está bien la conexión, supuestamente. A ver, voy a subir esto. Nada. A ver, ¿ahora sí o no? Sí, ahora sí. Ya, ok. Entonces, como les digo, la próxima semana empiezan las clases presenciales, así que no estoy seguro cómo se va a hacer, por si acaso todavía la forma, pero yo creo que van a venir todos. No hay razón para que no vengan. Porque también en las otras universidades la asistencia es al 100%. Por ejemplo, en la Católica están yendo todos y son cursos de 60, 50 personas, así que no hay problema. Y otras universidades también que yo sepa. Así es. ¿Qué más? Nada más. Entonces, empezaremos la clase, ya es 11:14 hasta que se active lo que es la pizarra. Entonces, vamos a ir a compartir la pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera comentar? Me dice. Bien, ¿me escuchan, no, jóvenes? Hello. ¿No me escuchan, jóvenes, o no me pueden responder? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, entonces terminaremos este capítulo 5 que es necesario ya terminar, ¿ya? Y destacar algunos detalles que son quizás solo importantes para recordar, ¿sí? Capítulo 5. En este capítulo 5 estamos hablando de los potenciales de membrana, que ya hemos explicado que el potencial de membrana es ese potencial en reposo de la célula. Este potencial en reposo, ya hemos dicho aquí cómo es que se maneja, cómo es que se genera, ya, de qué depende principalmente, y ahí estábamos hablando del potencial de acción. El potencial de acción está referido a que las células cambian bruscamente su carga. No todas pueden hacerlo, ¿sí? En sí, eso depende de la excitabilidad de la célula. O sea, una célula cuanto más excitable, mayor capacidad de generar potenciales de acción. ¿Cuáles son las células más excitables que vamos a estudiar y nos va a interesar estudiar? Por ejemplo, son los los músculos, en este caso los músculos o el tejido muscular, que es una célula altamente excitable, y las neuronas que son también células muy excitables. En sí prácticamente se estudia a estos, en este caso, estos dos tipos de células, sin olvidar de que hay otras células también excitables. En lo que es el potencial de acción que habíamos indicado, el potencial de acción es una variación o un cambio brusco de cargas en la célula. Vuelvo a repetirte, ¿qué es el potencial de acción? Es un cambio brusco y rápido
y rápido que experimentan las células, que experimentan las células excitables, ¿ya? Las células excitables. Y esto es importante porque todo lo que era antes negativo dentro de las células se vuelve positivo, ¿correcto? Ahora, cuando habíamos hablado del potencial, en este caso del potencial de acción, el potencial de acción en realidad empieza en el potencial de reposo, o sea, todo empieza en el potencial de reposo. Para algunos libros y nuestro libro, lo interpreta el potencial de reposo como el inicio de todo eso y como una primera fase, ¿ya? Pero el potencial de acción, potencial de acción, así le voy a poner, potencial de acción, se divide en dos subfases, ¿ya? Estas subfases van a ser, por ejemplo, la despolarización y la repolarización, ¿sí? Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Estas dos fases, lógico, van a darse siempre y cuando todo se inicie en el potencial de reposo, ¿correcto? Y pues la fase de despolarización, por ejemplo, como definición, ya, es ese cambio brusco de cargas, porque el prefijo des, por ejemplo, significa cambio, ¿ya? Entonces, cambia la polaridad de la célula. Entonces, la despolarización es un cambio brusco de cargas. Ese es el cambio brusco, ¿sí? Y este cambio brusco de cargas está manejado principalmente o son responsables los canales iónicos de voltaje, ¿ya? En este caso, los canales iónicos de voltaje para el sodio, porque el sodio es el principal despolarizador en casi todas las células, por si acaso, en casi todas las células, ¿sí? ¿Por qué por qué no digo que en todas, ya? Porque en algunas células pueden ayudar a despolarizar el calcio, que es también un catión positivo, ¿ya? Y es por eso que les digo que no es el único, pero es quizás el principal y el más importante, y en muy pocas células es ayudado por el calcio además, ¿estamos? Entonces, la despolarización es un cambio brusco de cargas manejado principalmente por la apertura de canales iónicos de voltaje para el sodio, ¿sí? O otros cationes. En este caso podría ser el calcio. ¿Estamos? La repolarización es una recuperación, así le vamos a poner, recuperación, repolarizar es recuperar, recuperación de la carga de la célula, una recuperación de la carga de la célula, una recuperación rápida de la carga de la célula. ¿Qué carga tiene la célula originalmente negativa? Entonces la repolarización es recuperar esa carga negativa, es recuperar la carga negativa. ¿Estamos? Recuperar esa carga negativa. Bien. Entonces, creo que hasta ahí más o menos hemos avanzado la última clase. A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, doctor. Bien, Sí, doctor. entonces, lo que vamos a hacer es explicar rápidamente un poquito, aunque creo que también les he dado, ya, este fenómeno en un diagrama de coordenadas. Entonces, este fenómeno en un diagrama de coordenadas donde el eje X aquí está, el eje Y aquí está, ¿sí? Y vamos a poner aquí el potencial de reposo. Este potencial de reposo va a ser de alrededor de menos 85 milivoltios, por ejemplo. ¿Ya? El potencial de reposo es donde todo potencial de acción se inicia, no se olviden. Aquí vamos a poner el valor de 0, o sea, aquí va a ser hacia arriba, va a ser positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, de aquí para arriba, todo es positivo. Entonces, aquí podemos poner el valor, escúchenme por favor, ¿ya? Podemos aquí destacar del valor, ¿sí? De más o menos aquí unos 15 milivoltios o 20, podría ser más arriba. Aquí podría ser, por decirles, 5 milivoltios, aquí 10 milivoltios positivo. Y hacia abajo, por ejemplo, podemos poner todo lo que es negativo. Entonces, hacia aquí es positivo y hacia abajo es negativo. ¿Estamos? La célula, entonces, está en este potencial de reposo, aquí, ¿sí? Si no hay ningún estímulo para que la célula se despolarice o se estimule, pues ahí nomás se queda. Entonces, las células lo que hacen es prácticamente mantener su potencial de reposo, o por lo menos intentar mantener, ¿sí? Entonces, para que una célula se despolarice, es importante que entiendan, siempre debe haber un estímulo.
ya, salvo sea neurona, que las neuronas tienen una capacidad de generar sus propios estímulos. Y ya les voy a decir después cómo se hace eso, ya, cómo es que las células son automáticas y definitivamente lo que hacen es generar sus propios estímulos. Ellas tienen un potencial de reposo inestable, que después vamos a hablar, ¿ya? Este potencial de reposo entonces se ve estimulado, ¿ya? Por una terminación nerviosa, si fuera músculo, o por algún neurotransmisor, alguna sustancia, ¿ya? Que hace que esta célula primero se ubique, mira por favor con azul, con amarillo te lo estoy poniendo, se ubique en un punto, ¿ya? De no retorno del potencial de acción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que se ubique en el umbral, o si no, en el caso se llama potencial umbral. El umbral, por si acaso, es una carga. Es una carga. Este potencial umbral es una carga que debe superar la célula para que se produzca despolarización. Entonces, si yo dibujo aquí con línea punteada esto, entonces la célula para que se despolarice debe sobrepasar esa línea punteada, porque si no, ya, la célula puede volver a su potencial de reposo nada más, aunque sigue en potencial de reposo. Mientras no sobrepase el potencial umbral, va a volver a su potencial y puede hacer varias veces esto, así, ya sin despolarizarse. Por eso se llama a esto potenciales, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Oscilaciones de potencial, así se llama, pero no son verdaderos potenciales de acción. ¿Por qué? Porque la célula no ha sobrepasado el potencial umbral. ¿Estamos? ¿Qué es el potencial umbral? Pregunta. ¿Qué es el potencial? Esto es pregunta de examen, por si acaso. El potencial umbral es la carga, ya, eléctrica, lógico, carga eléctrica, que la célula debe sobrepasar para que se produzca el potencial de acción. Es la carga eléctrica que las células deben sobrepasar para que se produzca el potencial de acción. Si no se sobrepasa esta carga, entonces no se va a producir nunca el potencial de acción y solo se pueden producir pequeñas oscilaciones en el reposo, que son oscilaciones de la bomba de sodio y potasio, que después les voy a explicar, ¿ya? El potencial umbral generalmente está entre 15 a 30 milivoltios, depende de la célula. Pero me dirás, ¿dónde? ¿Cómo se entiende esos 15 o 30 milivoltios? Escúchame bien. Si sabemos que el potencial de reposo, fíjate por favor, es de menos 85 milivoltios, ya, tomando en cuenta de que este potencial umbral puede haber un promedio de 20 milivoltios aquí, mira, entonces estoy aquí desde 15 a 30, pero un promedio de 20, ¿cuál será el potencial umbral? Pregunta, ¿ya cuál será el potencial umbral? El potencial umbral va a ser aproximadamente menos 65 milivoltios, ahí está. Entonces, para que esta célula se despolarice, necesita sobrepasar en esta célula los menos 65 milivoltios para que se despolarice. ¿Ya? Si no sobrepasa, no se produce un potencial de acción. ¿Sí? No te olvides que de menos 85 a menos 65, ¿cuánto es? 20 milivoltios. Ahí están los 20 que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, depende de la célula, los potenciales umbrales pueden variar de 15 a 30 milivoltios, ¿sí? Y como un promedio son 20 de las células que estamos estudiando, en este caso músculo y en este caso nervio, ¿sí? Que es un promedio, ¿sí? Entonces, la célula, después de que ha sido estimulada, debe sobrepasar estos menos 65 milivoltios, porque si no, no se despolariza, ¿ya? Entonces, una vez que sobrepase ese potencial, la célula sube rápidamente su voltaje, en este caso, hasta, digamos, más o menos ser francamente positiva. En este caso, podríamos ponerle un número arbitrario, entre comillas, 20 milivoltios. ¿Ya? Más o menos así. Dime. Doctor, disculpe, pero la pantalla se ve un poco pequeña. No sé, ¿es para todos eso? ¿Alguien me puede decir? Sí, doctora. Sí, doctor. A ver, ¿qué está? A ver, espéreme un minutito. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, porque yo no he hecho nada. A menos que haya sido la actualización de Teams, porque se ha vuelto a actualizar Teams. Así es. Se ha vuelto a actualizar Teams y... ¿Cómo?
Sí, está viendo problemitas. ¿Cuándo se ha actualizado el Teams, doctor? Porque sí está viendo problemitas. Sí, por eso puede que sea la actualización de Teams. A ver, vamos a ver, espérenme un segundo. Cuando muestro esta pantalla, igual se ve pequeño. Como si estuviera mostrando de celular, doctor. Algo así. Eso está mal. A Sí, ver, doctor, espérenme un ya le minutito. mandé una foto al chat por si quiere ver cómo se ve. A ver, vamos a ver. Wow. Sí, que se ve pequeño. Para mí que tienen que quizás ampliar en alguna opción en su pantalla que diga pantalla completa o algo por el estilo, porque yo estoy, como les digo, a ver, voy a ver en este, un ratito. Denme un segundo, no quiero perder mucho tiempo. Vamos a ver, ahora sí, ahorita vamos a ver, uniéndome a esta reunión, si me uno, agregar este dispositivo. Denme un segundo, por favor. Y vamos a ver qué es lo que se ve en la pantalla. Vamos a ver aquí. Ya, sí se ve pequeño, pero ahora sí hago esto. Y nada, a ver. ¿Han probado todos los botones que puedan haber y todo eso? Sí, doctor, se me ve igual. Sí, doctor, sigue así. Es raro. Realmente no sé. A ver, voy a hacer un poco. A ver. Para mí que debe ser la actualización de Teams. Un segundo más y vamos a ver. No puedo hacer yo nada con esto. Sinceramente, ahorita ya no puedo hacer nada. Y en esta pantalla, vamos a ver, estado de configuración, pantalla completa. Quiero ver. Sí, no puedo hacer nada, no sé qué podríamos hacer, jóvenes. Pero vamos a ver, alguna opción más. Espérenme, voy a ver si puedo yo configurar de alguna manera aquí. A ver, denme un segundo, porque si no, estamos en pequeños detalles, en pequeños problemas. Vamos a ver. Detener, bloquear, compartir, desactivar. Nada que ver. A ver, vamos a dejar de presentar. Ya. Y vamos a volver a presentar, compartir pantalla. Para ahora. Nada, se ve igual pequeño, ¿no? Sí, doctor, sigue pequeño. A ver, voy a hacer otro jueguito más. Esperen un minutito. Vamos a ver qué pasa si yo aquí comparto esta pantalla. Y comparto esa pantalla. ¿Se ve completa? Ahora Ahora sí. sí, doctor. Sí, pero espérenme un minutito porque en este caso yo no puedo, si lo hago desde mi computadora, no puedo hacer esto. A ver. Voy a salir de esto. Deme un segundo, por favor. Deme un segundo.
Ahora, jóvenes, ven completa la pantalla. Ahora sí, doctor. Sí, Ahora sí, doctor. doctor. Ahora sí, ya, correcto. Ahora sí estoy viendo la pantalla. Muy bien. Ok. Entonces había haber algún error en la tablet o algo por el estilo. Bien, entonces un poquito quiero que me sigan en este caso, ¿ya? Y entender y tomar en cuenta lo que estoy explicándoles. Esto es muy importante, les vuelvo a decir, muy importante, ¿ya? Resulta que la célula, para que se despolarice, o sea, ¿qué quiere decir? Cambie bruscamente su potencial y se vuelva totalmente positiva. Aquí está el positivo. Mira, aquí está cero. ¿Sí? Ella tiene que llegar a un umbral, porque si no llega al umbral, no se despolariza. Prácticamente sigue en potencial de reposo. ¿Estamos? Y ese umbral es entre 15 a 30 milivoltios, depende de la célula, pero un promedio de 20 milivoltios. Entonces, si esta célula tiene un potencial de reposo, fíjate, de aproximadamente menos 85, ¿ya? Ese potencial umbral para esta célula elegida va a ser de menos 65 milivoltios. Entonces, para que esta célula se despolarice, debe sobrepasar este umbral. Entonces, al sobrepasar este umbral, por si acaso, ¿ya? Es una especie de iniciador o gatillo. En este punto, si quieres tomarlo ahí, se inicia ese iniciador o gatillo que va a hacer que a la célula le ingrese grandes cantidades de sodio. ¿Sí? Perdón, un minutito, por favor. Lo estoy entendiendo. Ya, voy a intentar. Bien, entonces, escúcheme una cosa. Resulta que la célula, cuando sobrepasa este umbral, con la ley del todo o nada, ¿ya? Se abren todos los canales de voltaje para el sodio. Entonces, de aquí, entonces tenemos que entender que a la célula le entra sodio y la célula prácticamente lo que hace es positivizarse, ¿ya? O sea, despolarizarse. Entonces, todo esto se hace con ayuda de canales, ojo, canales de voltaje para el sodio, ¿sí? De compuertas de voltaje. Una vez que la célula llega a un límite de despolarización, porque la célula no puede ir hasta el infinito a ser positiva, solo tiene un límite, ¿ya? Esos canales de voltaje se cierran, ¿ya? Incluso ya al final de eso se empiezan a cerrar casi todos y después de este fenómeno se produce en este caso lo voy a hacer con rosado, ¿sí? Se produce la repolarización. La repolarización es la recuperación del potencial de reposo, ¿ya? Perdón, la recuperación del potencial eléctrico, no de reposo, recuperación del potencial eléctrico. Esta recuperación del potencial eléctrico se refiere a que la repolarización recupera, ¿sí? La carga de la célula, carga celular. ¿Qué es recuperar la carga celular? Recuperar su negatividad. Eso es lo que tienen que entender. ¿Cómo lo hace la célula? La célula, como ha entrado sodio a la célula, no puede inmediatamente eliminar a ese sodio. Así les digo, no lo puede hacer. Entonces, para la célula es más fácil abrir las compuertas de voltaje para el potasio, ¿ya? Compuertas de voltaje para el potasio, porque dentro de la célula hay más potasio que fuera. Entonces, el potasio va a salir por los canales de voltaje para el potasio de la célula hacia afuera. Y de esa manera la célula va a recuperar su carga. En este caso, indudablemente hay una cosa aquí que deben entender. Esto también ya les he explicado en la anterior clase, si no me equivoco. Resulta que el sodio queda dentro y el potasio queda afuera. Entonces, ¿quién se encarga de recuperar estos iones? La bomba de sodio y potasio. Pero antes deben conocer algunos detalles importantes. Uno, por ejemplo, estos canales de voltaje para el potasio quedan un poquito más de tiempo abierto. ¿Qué quiere decir? De la célula fugan un poquito más de potasios. Mira lo que estoy dibujando, ¿ya? Entonces, al quedar más tiempo abierto, como que la célula hace esto. Después de lo que está en el potencial de reposo, fíjate, por favor, mira, este es el potencial de reposo,
mira que la célula como que se hace ligeramente un poquito más negativa. Ligeramente un poco más negativa se llama una hiperpolarización. Hiperpolarización leve. Así, una hiperpolarización leve. Esta hiperpolarización leve se da porque en la repolarización los canales de voltaje para el potasio quedan un poquito más tiempo abiertos de lo habitual. Y ese un poquito más hace que la célula pierda más positivos, entonces al perder más positivos la célula se torne un poquito más negativa de lo originalmente, que era menos 85 milivoltios. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esta hiperpolarización leve tiene un nombre en tu libro y este nombre se llama postpotencial positivo. Es pregunta de examen. Entonces, esta hiperpolarización leve, que no se le llama así, se llama postpotencial positivo. Así es. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este postpotencial positivo es ese periodo de tiempo que la célula, después de ser positiva, llega a ser un poquito más negativa de lo normal. Así es, ¿ya? Es un poquito, no es mucho. Cuidado que crean que es demasiado. Ese poquito puede implicar unos 5 milivoltios, a negativo más, o sea, hasta menos 90, por decir, más o menos. ¿Estamos? Entonces, la célula cuando se despolariza, casi la mayoría de las células, nervios y músculos, después del potencial de acción, o sea, después de la despolarización y después de la repolarización, entonces la célula queda un poquito más negativa de lo habitual. Y ese poquito más negativa, pues se llama postpotencial positivo. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Debo seguir explicando este proceso. Dime. Doctor, sí, una consulta para que todo quede claro. Potencial de reposo menos 85 milivoltios y usted dijo que como ese impulso para que pase el potencial de umbral es como que de unos 15 a 30 milivoltios, ¿verdad? Y usted en este caso tomó 20 milivoltios para así llegar a menos 65, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Qué Ok. más? Este de 20 milivoltios puede cambiar, ¿verdad? ¿Está tomando qué ejemplo ha tomado, doctor, del 20 milivoltios? ¿De qué No te tejido? escucho. Doctor, ¿me De puede cualquier escuchar? tejido. El que está. Sí, te puedo escuchar, ahora sí. Es de cualquier tejido. Aquí hemos elegido cualquier célula. No es de un tejido en especial. Así es. Es de cualquier tejido, de un músculo, nervio, o independientemente, si quieres músculo esquelético puede ser. No hay aquí un tejido en especial. Lo único que quiero que entiendas de que el potencial umbral es entre 15 a 30 milivoltios. Como promedio, los investigadores toman 20. No es de un tejido en especial. No te podría decir. Así puede ser de nervio o puede ser de músculo, porque son los dos tejidos que vamos a estudiar. ¿Me estás entendiendo? Ahora, Sí, doctor. En tal caso, digamos, si es que yo tomo el de 25 milivoltios, ya el potencial de umbral ya no sería menos 65, ya sería como de menos 60, ¿verdad, doctor? sí, correcto, Ok. correcto. Pero yo te recomiendo que no tomes eso, toma lo que los investigadores toman en cuenta. ¿Cuánto? El potencial umbral, así se llama, PU en español, ¿ya? Y en inglés es UP, umbral potential, ¿sí? Es de 20 milivoltios, no es menos. Ojo, no hay un menos ni un más aquí, es de 20. Eso quiere decir, al potencial de reposo, entre comillas, tienes que restarle este valor. Al restarle, entonces, entre comillas, va a salir en los menos 65 aquí. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una célula. A ver, mira, tienes una célula que tiene un potencial de reposo, mira por favor, potencial de reposo, Pere, de menos 65 milivoltios. Ese es su potencial de reposo. ¿Cuánto sería su potencial umbral? Sabiendo que tienes que tomar 40, 20, 45, doctor. No, no, eh, no. Sí, menos menos 20. 45, Ah, menos 45, no 45. ¿No? ¿Estamos o no? sí, doctor, estamos. Muchas gracias. Muy bien, entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Es muy importante. ¿Listo? Entonces, hasta ahí creo que está explicado. Ahora,
voy a explicarles otros elementos más adicionales a esto, porque todo esto es importante. Entonces, voy a dibujar aquí el interlineado de lo que es el potencial de reposo, ¿ya? Atiendan porque esto es importante para lo que viene más adelante, ¿ya? Este es el interlineado del potencial umbral. Aquí va a estar el punto cero, o sea, de ahí para arriba positivo, ¿ya? Y cuando la célula se despolariza, debe sobrepasar este potencial umbral, ¿sí? Si no pasa el potencial umbral, no se va a despolarizar, prácticamente va a seguir en reposo. Ese paso de potencial umbral, ¿sí? Va a determinar que se abran todos los canales de voltaje para el sodio. Entonces, el sodio va a entrar a la célula de donde hay más a donde hay menos, solo por simple difusión, por los canales, ¿ya? Y una vez que llega al máximo de despolarización, entonces esto tiene un nombre también, ¿sí? Este potencial, ¿sí? Es el potencial de despolarización. ¿Cuánto es el potencial de despolarización? Potencial de despolarización, ¿sí? ¿Qué es el potencial de despolarización? El máximo de positividad que puede alcanzar una célula. En este caso estamos hablando de casi todas las células, casi, pero de las que nos interesa son músculo y nervios. Entonces, el potencial de despolarización es de 105 milivoltios aproximadamente, casi en todas las células. ¿A qué se refiere estos 105 milivoltios? Pregunta para ustedes y, bueno, la señorita que está atenta ahí. De menos 85 a 0, ¿cuánto de voltaje hay? O sea, ¿cuánto de voltaje hay de menos 85 a 0? No es más 85, más 85, me dice. No le pongas ¿cómo te puedo decir? Polaridad. De menos Ok. 85 nomás, ¿no ven? Bien. Para que llegue a 105, ¿cuánto falta? Más los 85 sería como 190, doctor, pero solo No, 105, no, y no, no, estamos. no. A ver, a ver, Ya a ver. 105, solo Falta 105, porque ya 20. estamos. Falta A ver. 20. 20, ¿Cuánto? doctor. 20. Entonces, para que llegue a los 105, esto debe estar en 20 milivoltios positivo. Entonces, mira, si sumo 85 más 20, a ver, todo es el potencial umbral. Y ese potencial umbral, ahí está, vamos a borrar, es de 105 milivoltios. Entonces, las células, generalmente entre músculo y nervio, porque son las células que estamos estudiando, les vuelvo a decir, podríamos estudiar otras células, pero ¿para qué? Si son las células que vamos a estudiar, vamos a estar en contacto todo el tiempo, tenemos que conocerlas bien. Por eso que solo se refieren a estas células que les estoy explicando. El potencial umbral máximo que llegan, por eso, perdón, el potencial de despolarización máximo al cual llegan, potencial de despolarización, perdón, potencial, es de 105 milivoltios. ¿Qué es estos 105 milivoltios? Es el máximo de positividad que llegan las células, ¿ya? Es lo que es la amplitud de despolarización. Sí, no más. Ojo, cuidado que crean 105 milivoltios, está más arriba de aquí. No, 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 no está ahí, sino que está en los 20 milivoltios promedio. Es aprox, ojo. Algunas células pueden ser 100, algunas 90, algunas un poquito más, 100, 110, pero está el promedio de 105 milivoltios. Entonces, en ese punto, cuando máximo llegan a ese potencial de despolarización, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Pues la célula empieza a perdón, a repolarizarse. Después de que se ha despolarizado, se repolariza. Y la repolarización está a cargo de la salida de potasio, lo que hace rato les estoy explicando. Eso es potasio, ¿sí? Y este potencial de despolarización máximo también estimula la apertura de estos canales de voltaje para el potasio, ¿ya? Y esos canales de voltaje para el potasio se abren por voltaje tan positivo, ¿ya? Incluso ya se abren un poquito aquí. En este punto ya empiezan a abrirse los canales de voltaje para el potasio, porque ya no resiste la célula tanta positividad por el sodio y entonces ya empiezan a abrirse los canales de voltaje para el potasio para que los expulse.
¿ya? Y si quieres tomarlo, este punto aquí es cuando se cierran los canales de voltaje, cierran los canales de voltaje para el sodio. O sea, los canales de voltaje para el sodio, así como se abren por voltaje, se cierran por voltaje. Y así como los canales de potasio también se abren por voltaje, se van a cerrar por voltaje. Entonces, la célula, entonces, fíjate, empieza a eliminar el potasio para recuperar su carga. Pero, ¿qué es lo que pasa? La célula como que se vuelve un poquito más negativa de lo habitual. Y después, lógico, recupera su potencial de reposo, que aquí está. Ya, lógico, recupera ese potencial de reposo. Pero entonces, ¿qué se llama este periodo de tiempo? Ahí está, que se vuelve un poquito más negativa porque los canales de potasio de voltaje están más tiempo abiertos. Se llama potencial positivo. ¿Ya? Es como que la célula quiere asegurar su negatividad. Por eso que se llama este postpotencial positivo. Bien, una vez que la célula ha hecho esto, ha generado su potencial de acción, despolarización, repolarización, ¿quién se encarga o cómo se recuperará? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se va a recuperar al potasio que ha salido y al sodio se lo va a eliminar al que ha entrado? Entonces, justo en este punto empieza a hacer efecto, ahí le vamos a poner la bomba de sodio y potasio. Aunque la bomba de sodio y potasio funciona todo el tiempo, no todas las bombas funcionan. O sea, una célula no tiene una ni dos bombas, tienen miles de bombas, cientos de bombas, ¿sí? Pero entonces cuando se produce la despolarización y la repolarización, todas las bombas de sodio y potasio empiezan a funcionar para captar al potasio que ha salido y eliminar al sodio que ha entrado. Y esto lo va a hacer la bomba de sodio y potasio. ¿Entendido hasta ahí, jóvenes, o no? Sí, doctor. Si hay preguntas, me dicen, porque esto es importante que lo entiendan. Bien, ahora, de aquí tenemos que entender algunos detalles importantes. Y uno de ellos, entonces, ya saben, entonces, después del potencial de acción, ¿quién se encarga de recuperar la parte del equilibrio químico? O sea, el potasio dentro y el sodio fuera, la bomba de sodio y potasio. Bien, aunque la bomba de sodio y potasio todo el tiempo funciona, pero esta lo hace con mayor avidez después del potencial de acción. Bien, ahora, debemos entender dos términos aquí, y estos dos términos son importantes. Es los periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? Periodo refractario. ¿Sí? Primero, un periodo refractario, ojo con lo que te estoy diciendo, un periodo refractario es ese periodo de tiempo, ¿ya? Donde la célula definitivamente no podría despolarizarse nuevamente, ¿ya? A menos que el estímulo sea fuerte. Pero ya vamos a ver cómo es esto. Entonces, el periodo refractario se divide en dos. Un periodo refractario absoluto, ¿ya? Y un periodo refractario relativo, ¿sí? Ojo que esto deben aprender para entender electrocardiografía. Y no solo eso, sino a otros elementos más. Entonces, ¿qué es el periodo refractario absoluto? El periodo refractario absoluto es un periodo de tiempo. Ahora vamos a ir a la otra pizarra, por favor, me gustaría que me sigan, ¿ya? Entonces, el periodo refractario, aquí te lo voy a poner, ¿sí? Vamos a poner esto aquí, ¿sí? El periodo refractario absoluto, ya sabes que, ¿qué son los periodos refractarios? Pregunta, si te anotas mejor, son periodos de tiempo donde la célula virtualmente no se puede volver a despolarizar. Es como si sobre lo despolarizado tendría que despolarizarse de vuelta. No es así, ¿ya? Pero este periodo refractario absoluto, sí, es quizás el que se define como tal, ¿no? Que es un periodo de tiempo, es un periodo de tiempo, así, un periodo de tiempo, donde la célula no puede, ojo, no puede despolarizarse nuevamente, despolarizarse. ¿Por qué? Porque se está produciendo una despolarización en el momento. Eso es como si estuviera, si se volvería a producir la despolarización. No puede. Entonces, ¿qué es el periodo refractario absoluto? Es un periodo de tiempo donde la célula no puede volver a despolarizarse, no puede despolarizarse, aunque el estímulo sea fuerte.
aunque el estímulo sea intenso. No puede. No puede. ¿Sí? Entonces, aunque el estímulo sea intenso, no puede. ¿Sí? Si yo te lo dibujo en este diagrama de coordenadas, ¿cuál es ese periodo refractario absoluto? Te lo voy a poner con otro color. Fíjate, por favor. ¿Sí? Sería todo este periodo de tiempo. Ahí está. Todo este periodo de tiempo. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿O hay algún problema de conexión? ¿Me escuchan, no, jóvenes? Se escucha, doctor. Se escucha. Ya, entonces todo este periodo de tiempo, mira que lo estoy poniendo con verdecito mejor porque hace rato no había mucho contraste. Todo este periodo de... ¿Aló? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿No se escucha? No, sí, sí se le escucha. Ya, a ver. Bueno, me manda en chat, me manda por el chat el mensaje, porque yo estoy viendo aquí también en mi pizarra, en la computadora y veo que viene nomás la señal, así que no hay problema. Entonces, todo este periodo de tiempo, mira, te lo voy a dibujar, esto y esto, hasta aquí nomás, fíjate, mira, más o menos ahí, ¿ya? Todo eso sería el periodo refractario absoluto, todo esto. O sea, la despolarización y parte de la repolarización. Todo eso sería absoluto. Es un periodo de tiempo que la célula no puede volver a despolarizarse porque está en plena despolarización, por lógica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el periodo refractario relativo? Entonces, ¿sí? El periodo refractario relativo, aquí te lo voy a poner, periodo refractario relativo, es un periodo de tiempo, como su nombre lo dice, es un periodo de tiempo, ¿sí? De tiempo, donde la célula o las células, como tú quieras, pueden volver a despolarizarse si el estímulo es intenso, simple. Entonces, si yo te lo dibujara en este cuadro, al periodo refractario relativo, es prácticamente el final de este potencial de acción. Y el final sería este periodo de tiempo. Ahí, todo esto de aquí. ¿Sí? Prácticamente este periodo de tiempo que está ahí con este color sería ese periodo refractario relativo. Entonces, el periodo refractario relativo podría ser ese y el periodo refractario absoluto podría ser este. Ahí está. Entonces, ¿qué son los periodos refractarios? Virtualmente son tiempos donde la célula no puede despolarizarse nuevamente, pero no es tan cierto, porque se divide en dos, un absoluto y un relativo. El periodo refractario absoluto es cuando la célula definitivamente no puede volver a despolarizarse, ya para nada, aunque sea el estímulo fuerte, porque está en plena despolarización. Pero el periodo refractario relativo es un periodo de tiempo ya casi al finalizar el potencial de acción. Eso quiere decir que si viniese un nuevo estímulo, la célula está lista para volverse a despolarizar. Esto es lo que pasa con el marcapaso cardíaco, por ejemplo, el nodo sinusal, o los marcapasos, el nodo auriculoventricular también, pero el nodo sinusal es el mejor ejemplo, ¿ya? Sus periodos refractarios relativos son muy cortos, no son muy largos. Sí tiene absoluto, pero no relativo. Y si lo tiene es muy cortito, porque vuelve a despolarizarse, ¿ya? Ojo con esto. Entonces, ¿está claro qué es el periodo refractario relativo y absoluto? Doctor, disculpe, ¿podría repetir el absoluto? Muy bien. El periodo refractario absoluto, periodo refractario absoluto. Este periodo refractario absoluto es como su nombre lo dice, periodo, es un periodo de tiempo, es un periodo de tiempo, ¿sí? De tiempo, donde las células, o la célula, como tú quieras, no, así es, la palabra correcta es no pueden despolarizarse nuevamente, no pueden.
¿Por qué? Porque están en plena despolarización. Y este es el dibujo. Claro, cuando se está despolarizando, mira, aquí la célula se está despolarizando, lo que está en verde. ¿Cómo podría volverse a despolarizar si está en plena despolarización? Entonces, este es un periodo refractario absoluto, donde la célula, aunque sea fuerte el estímulo, no puede generar un nuevo potencial de acción. ¿Por qué? ¿Ya? Porque está en pleno potencial de acción, si quieres tomar. De hecho, es así. Pero ¿qué pasa con el periodo refractario relativo? La célula ya está terminando de ese potencial de acción inicial. Entonces, si viniese un nuevo estímulo más fuerte, ella podría volverse a despolarizar o generar un nuevo potencial de acción. ¿Ahora has entendido o no? Sí, doctor. Bien, ok. Entonces, ahí estamos hablando de esos potenciales de refractario absoluto y relativo. Una cosa que sí debo destacar, ojo que el potencial de refractario relativo es al finalizar el potencial de acción, al finalizar, y eso incluye el postpotencial positivo. O sea, la célula puede despolarizarse si viene el estímulo aquí, por ejemplo. Si aquí cayese un nuevo estímulo, la célula puede volverse a despolarizar. Ya, incluye, por eso les he dicho un poquito al final, e incluye todo ese lapso de tiempo. ¿Estamos? Bien, ahora, es importante que ustedes entiendan algunos conceptos más, y esos conceptos son los siguientes. Cuando hablamos del potencial de acción, ¿sí? No se olviden que es un cambio brusco de cargas. Cambio de cargas. No se olviden que es eso. Entonces, ¿quién se encarga de ese cambio brusco de cargas? Principalmente el ion, que se llama sodio, el ion sodio. Entonces, cuando se produce la despolarización en el potencial de acción, despolarización en el potencial de acción, ¿sí? Las células, o la célula, como ustedes quieran, se vuelve, ¿sí? Más permeable al sodio. ¿Por qué se dice que se vuelve más permeable al sodio? Porque gracias al sodio se despolariza y se vuelve positiva. Entonces, si no se hiciese permeable al sodio, no se podría despolarizar. Entonces, esto significa que aumenta la conductancia, ¿sí? Aumenta la conductancia para el sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el potencial de acción en su despolarización? En la despolarización, pues lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? La célula se vuelve mucho más permeable al sodio, y el sodio es el principal actor de la despolarización. ¿Estamos? Entonces, por favor, tomen en cuenta estos aspectos. ¿Estamos? Entonces, en el potencial de acción, ¿sí? En la despolarización, la célula es muy permeable al sodio. Y esa permeabilidad es de 5.000 a 1. 5.000 a 1. ¿Qué significa? Por cada 5.000 moléculas de sodio que entran, solo una de potasio sale. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasaba en el potencial de reposo? Te lo voy a dibujar. ¿Qué pasaba en el potencial de reposo? En el potencial de reposo, la célula, ¿sí? Es más permeable al potasio, ¿ya? Eso quiere decir que la célula permite más la salida de potasio que el ingreso de sodio, por eso se mantiene negativa. Y esa relación es de 100 a 1. ¿Qué quiere decir? De cada 100 moléculas de potasio que salen, ¿sí? Solo una molécula de sodio entra. Eso es la conductancia para el potasio. ¿Estamos? Es pregunta de examen. ¿Alguna pregunta, por favor? Creo que no hay. Doctor, Dime. eso de la relación 100 a 1 se da entonces en la repolarización, ¿no ve? No, no he hablado de repolarización. ¿Qué dice aquí? Ah, potencial de reposo. No es lo mismo repolarización que potencial de reposo. La repolarización es la segunda fase del potencial de acción. Nada que ver. En la repolarización,
el potasio sale, pero por otros canales, y no es que ojo que no, o sea, no tiene nada que ver con el reposo. En la repolarización, la conductancia para el potasio es grande, sí lo es, y es tan grande como para el sodio. Por eso es que así como entra sodio, así es como sale el potasio también. Pero no interesa porque sabemos que tiene que salir potasio en grandes cantidades, ¿correcto? Sí, doctor, eso no estaba entendiendo bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Para terminar este capítulo, el capítulo 5, debo decirles lo siguiente. En una neurona, por ejemplo, porque son las células que estamos estudiando, en una neurona, porque son las células que estamos estudiando, incluso en el músculo, vamos a hablar de la propagación del potencial de acción. No te olvides, cuando se genera el potencial de acción en una célula, debe propagarse. O sea, debe distribuirse. Entonces, cuando yo hablo de la propagación del potencial de acción, dependiendo la célula, ya sea nervio, en este caso nervio, o músculo, la propagación es un poquito diferente, aunque no tanto. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, la dirección de propagación en el nervio, ¿ya? Es prácticamente única, o sea, en un solo sentido. Entonces, en un solo sentido se propaga en el nervio el potencial de acción. Si yo te lo dibujo, esta es la neurona, ahí está, ¿sí? Entonces, el potencial de acción se va a propagar desde el soma, ahí está el soma o el cuerpo, ¿ya? Hasta el axón, ¿sí? Y terminando en la terminación del axón. Entonces, este es una única dirección de propagación en el nervio del potencial de acción. ¿Entendido? Aunque en el músculo podría ser similar, ¿sí? No es tanto así, porque en el músculo se puede propagar de forma que tenga que dirigirse en dos direcciones. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es importante, ahorita el libro no te explica, solo te hace entender de que en un solo sentido se propaga la información. Pero ¿qué pasa cuando a este músculo, fíjate por favor, te voy a rogar que tomes atención aquí porque es importante, llegue la unión neuromuscular, ahí está, y esté haciendo contacto con esta célula, ahí está. Entonces, para que este estímulo de que se despolarice el músculo se distribuya, tiene que distribuirse pues hacia este lado para que despolarice este músculo, ¿no? Este miocito, y este mismo tendría que distribuirse este otro lado para que despolarice este otro miocito. Entonces, la propagación del potencial de acción depende de la célula. La mayoría de las veces es en un solo sentido, como en la neurona, pero en el músculo tiene que ir a propagarse en varios sentidos. ¿Por qué? Porque si no, no se podrían propagar todas las fibras musculares ni todos los miocitos, que ya vamos a ver después, ¿ya? Entonces, la propagación es en un solo sentido, indudablemente, siguiendo algunos parámetros. No es no precisamente desordenado, sino que dependiendo la fibra y todo eso, va a ser de arriba abajo y en todos los sentidos, dependiendo el orden que estén establecidos las células, ¿ya? Pero tiene que despolarizarse todo, ¿ya? Entonces, si hubiera músculo a un lado y músculo al otro lado, en este caso esta despolarización tiene que ir en ambos sentidos, no puede solo ir hacia un lado. ¿Y qué pasa con las otras fibras? ¿No? Entonces, ahí el detalle. ¿Estamos? ¿Qué más? Finalmente tengo que decirles lo siguiente. Escúchame bien, ¿sí? Cuando una célula se despolariza, escucha bien esto, es pregunta de examen, célula, se despolariza, ¿sí? Lo hace con la ley del todo o nada. Así es. En otras palabras, ¿qué pasa cuando la célula llega a ese potencial umbral, como te lo he dibujado hace rato? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, este va a ser el potencial de reposo. Ahí está, ¿sí? Y el potencial umbral va a estar un poquito más arriba, potencial umbral, ¿ya? Cuando la célula llega al potencial umbral, ahí,
Con la ley del todo nada, sí o sí se va a despolarizar. No va a haber a medias. Eso quiere decir que no, es como decir, no puedes estar medio embarazada. O estás o no estás. ¿Ya? Entonces, con la ley del todo nada, todos los canales de voltaje para el sodio se van a abrir. ¿Sí? Y no va a haber a medias que no quiero, o va a ser hasta cierto puntito nomás. No, va a ser todo, completo. Y de ahí, lógico, se repolarizará. Pero lo que me interesa es que entiendas que con la ley del todo nada, la despolarización, una vez llegado al umbral, se va a dar. No va a haber vuelta de hoja, ni a medias. Esa es la verdad. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Eh, no te olvides que quien restablece, ¿quién? Mira, restablece el balance, electro, ¿por qué es electro? Químico, es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio después del potencial de acción. Después del potencial de acción. Entonces, no te olvides, ¿sí? Después de que se ha producido el potencial de acción, se debe restablecer el balance electroquímico. O sea, el sodio ha entrado y el potasio está fuera. Hay que restablecer eso. Entonces, la bomba de sodio y potasio se encarga de esa situación, ¿sí? Vale la pena destacar que aquí, cuando hablamos de nervios, porque el libro también nos indica y nos habla de lo que son los nervios, fíjate, por favor, los nervios, ¿sí? O las terminaciones nerviosas tienen algunas características que deben saber. Uno, primero, los nervios pueden ser mielínicos o mielinizados, ¿sí? O amielínicos, ¿sí? Amielínicos, ¿sí? Estos nervios mielinizados o que no tienen mielina van a tener diferente velocidad de propagación del estímulo. ¿Sí? Entonces, si bien el estímulo se propaga en el nervio en un solo sentido, en los nervios mielinizados la propagación va a ser súper rápida. En otras palabras, va a ser veloz. En cambio, en los amielínicos va a ser más lenta. No quiere decir que no va a ser, pero va a ser mucho más lenta. Dependiendo de nuestro libro, por ejemplo, va a llegar el potencial, o sea, la propagación del potencial en las mielinizadas, ojo, ¿ya? Hasta una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces, mira cómo las células realmente son veloces, ¿sí? En su despolarización, ¿ya? Y pueden llegar hasta 100 metros por segundo, ¿sí? Lógico, esto va a estar, en tu libro, si no me equivoco, te dice 5 a 50 veces más. ¿Por qué? ¿Ya? Porque en las fibras, por ejemplo, amielínicas, la velocidad de propagación es desde 0,5 metros, incluso algunos dicen 0,25, hasta unos 4 o 5 metros por segundo. En cambio, no es lo mismo 100 metros por segundo. Entonces, por eso que el libro te dice entre 50 o 5 a 50 veces más la velocidad de despolarización. ¿Ya? Entonces, los nervios, si son mielínicos, se despolarizan rápido y su velocidad es alta. Y si son amielínicos, se despolarizan lentamente. Esto es importante porque en las fibras mielínicas, fíjate, están los famosos nodos o hendiduras de Rambier. Ojo, les han debido dar estos a ustedes. Estas hendiduras de Rambier garantizan que se produzca esta información que se llama saltatoria. ¿Ya? Y la información saltatoria asegura una alta velocidad por estos nodos. ¿Sí? Eso quiere decir, no te olvides que estos nodos, si este fuera el nervio, fíjate por favor, ese es el nervio. Esto es vamos a poner aquí con rojo, la mielina, ahí está. No te olvides que la mielina está producida por las células de Schwann. Eso ya tienes que saber vos, ¿sí? Entonces, la mielina como que recubre como un aislante al nervio. Entonces, ¿qué pasa con la información? En este caso, más que información, podremos decir que, mira, la célula en reposo es negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula se despolariza? El estímulo empieza a viajar a través de este axón. A través de estas hendiduras se producen los intercambios de los iones que les he dicho, el sodio, y pues se produce la efectiva
despolarización y repolarización de este nervio, o sea, cosa de que la información viaje de forma secuencial, desde arriba hacia abajo, hacia lo que es en un solo sentido, ¿ok? Entonces, por favor, tomen en cuenta estos aspectos que son importantes, ¿sí? Y los deben tomar en cuenta, muy en cuenta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Aló? No, doctor, por mi parte. Ya. Muy bien. Ok. Si no hay más respuestas, se supone que todos han debido captar y pues entender. Ahora, vamos a ir al siguiente tema. Y el siguiente tema es el capítulo 6 de Geiger. Este capítulo, sí, pues es un capítulo que se refiere a uno de los tejidos excitables también importantes. Porque en nervio vamos a ver esto en fisio 2. Y en fisio 2 vamos a volver a hablar del potencial de NERS y todas esas cosas. Y estos detalles porque están asociados a recordar estos elementos. En el capítulo 6 hablamos de contracción muscular, ¿sí? Esquelética. O sea, vamos a estudiar al músculo esquelético, ¿sí? Vamos a estudiar a este tejido que es excitable, ¿sí? A este tejido que es importante y pues ustedes desde el punto de vista histológico ya lo deben saber, ¿sí? Una cosa que sí deben aprender, el 50% del peso corporal es músculo, ya sea, vamos a ver, un 40% es músculo esquelético. Dime. Doctor, mil disculpas, por favor, antes de continuar con el siguiente tema, quería estar claro con algunos conceptos. En las fibras semiolínicas va de 0.5 a 5 metros por segundo, ¿verdad, doctor? Tomé el dato correcto, o me equivoqué. Amielínicas. Ajá, sí, doctor. Es, Amielínicas son lentas. La sí. información puede viajar incluso el libro dice 0.25 metros, o sea, 0.25 metros es como un cuarto de un metro, ¿no ve? Hasta de algunos, unos cuantos 5, 10 metros, dependiendo la fibra. Porque incluso de esto en el libro, antes de que me olvide también bien que me has hecho recuerdo, depende del grosor de la fibra. Cuanto más gruesa la fibra, más rápido viajará. Cuanto más delgada, más lento. Y eso va para las amielínicas y mielínicas. Bien, esto está bien lo que tú dices. ¿Qué más? ¿Por qué, doctor? Cuanto más gruesas, más rápido viajarán y cuanto más delgadas, más lentas, más lento viajará el potencial. No te he escuchado bien. Dime, ¿podrías repetir? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, cuando la fibra, como acaba de decir, es más gruesa, más rápido viaja el impulso y más delgada, más lento? Eso, doctor. ¿Sí me puede escuchar bien? No, no te escucho bien. A ver, la fibra más gruesa, a ver, te voy a decir, cuanto más gruesa la fibra, más gruesa, entonces más rápido viaja el potencial. Más rápido viaja el potencial. Esto primero. Cuanto más delgada, si quieres tomarla, ¿sí? Entonces más lento viaja el potencial. Lento viaja el potencial. ¿Por qué? Me dirás, ¿sí? La respuesta es la siguiente. Es como si tú tuvieras dos tubos, un tubo grande y un tubo delgadito. Ahí. ¿Por cuál de los tubos crees que si yo le pongo un buen potencial va a viajar más rápido la información? ¿Por el tubo más grueso o por el tubo más delgado? Yo diría por el tubo más delgado, doctor. Más delgado, ¿por qué? Haz de cuenta que el tubo este tubo, ahora entonces te voy a poner, lleva agua. Ya, y este también lleva agua. ¿Por cuál de ellos va a viajar más información y con mayor facilidad? Ah, ya, claro. En cuanto a cantidad de más información, claro que el más grande. Yo lo decía más por la velocidad. Como hay menos espacio que abarcar, yo pensé que el impulso viajaba más rápido en la delgada. No, exacto. No, no puedes razonar aquí así. Esto va para lo mismo para los nervios y la información es para los nervios. Un nervio más grueso hace que viaje más rápido la información que un nervio más delgado. ¿Ya? Es como los cables de la electricidad. ¿Sí? Si tú quieres una alta potencia y rapidez, debe ser un cable grueso. Porque si le pones un cable delgadito, no va a aguantar la carga eléctrica y no va a viajar rápido. Es como si el agua viajara por un conducto angosto.
Es lo mismo, ¿ya? Entonces, más veloces son los nervios más gruesos, porque viajan por ellos mayor cantidad de información. Y lo hacen más rápido, porque es más amplio. En cambio, ¿qué pasa si yo te doy para que viajes por un conducto angosto? Lo vas a hacer más lento, ¿sí? Y menos información incluso. Ese es el detalle, ¿correcto? Sí, doctor, correcto. Gracias. ¿Algo más? Solo un concepto para aclararlo, doctor, que era cuando preguntó en el voltaje en el que llega, el que viene la despolarización de la membrana celular. Antes de llegar ahí, hay cambios por los canales de difusión, hay fuga, escape o goteo, ¿verdad? De los iones. Ahí usted dijo que es ligeramente, no se le puede llamar despolarización. En tal caso, está bien, doctor, ¿verdad? Es como que eso se le conocería como potencial de reposo. Y luego ya viene la despolarización. No hay nada intermedio entre ellos, ¿verdad, doctor? No hay nada intermedio. Aquí, por ejemplo, el potencial de reposo es este. Bien, ¿sí? Creo que lo has entendido bien. El potencial umbral es este. Bien, exacto, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿sí? Una vez que se logra o la célula logra de esta manera eh, eh, sobrepasar el potencial umbral, ya no hay un intermedio entre medio. O sea, ¿qué quiere decir? Con la ley del todo o nada se va a producir la despolarización. Por eso aquí la ley del todo o nada te he puesto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ya no hay un intermedio. Entonces, mientras la célula no excede el potencial umbral, sigue estando en potencial de reposo. ¿Ya? Aunque a esto se les llama más adelante, les voy a decir, pseudopotenciales. Por eso todo tiene su trampita aquí entre comillas. A todo esto se le llama pseudopotenciales. Y el mismo libro creo que habla y aquí. Son potenciales que no son verdaderos, ¿sí? Y solo se producen oscilaciones de potencial, pero sin pasar el umbral. Es también bien que me has hecho recuerdo. Creo que el libro ya te habla aquí de los pseudopotenciales. ¿Sí? Son oscilaciones, ¿sí? Pero sin que pase el potencial umbral. Correcto. Algunas de las células hacen esto. Por ejemplo, algunas células del músculo liso hacen esto y también el nervio, algunos nervios, no todos, pueden hacer eso. Ahora sí. ¿Correcto? Sí, doctor. En tal caso, los conceptos serían potencial de reposo y el intervalo en que fluctúa, pero sin llegar ¿cómo se dice? Al potencial de membrana, al umbral, se le conoce como pseudopotencial, ¿verdad, doctor? Exacto. Correcto. Ok, doctor. Entonces, eso lo podemos Esto, encontrar o sea, este pseudopotencial se encuentra en el músculo liso y también lo podemos encontrar en el cardíaco. algunos. No, solo algunos músculos lisos y algunos nervios, no he dicho cardíaco, ojo, nada de cardíaco, no he mencionado nada de cardíaco. Algunos músculos lisos, algunos nervios, nada más, ¿ya? Porque las células, como te digo, la mayoría de las veces tienen o potencial de reposo estable o potencial de acción, que les voy a explicar después. Solo algunos músculos lisos, ojo, entiendan esto, no estoy diciendo otros tejidos más, y algunos nervios, nada más, no más, ¿ya? Es raro, o sea, no es tan fácil encontrar estos pseudopotenciales en las células, ¿ya? Es como decir que está medio despolarizado, algo así. Pero no, solo algunas células hacen esas y esas las vamos a estudiar en sus capítulos correspondientes. ¿Ahora Sí, entendido? sí, doctor, muchas gracias. Muy También bien. más adelante Ok, vamos a ver nada de 9 meses. la propagación del potencial de acción, doctor. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, pero ya hemos visto, pero lo vamos a ver en cada tejido. Ahora Sí, vamos a ver la propagación en músculo, por ejemplo. sí, doctor. Ejercicio 2 del nervio, vamos a ver. Ok, doctor, es que pasa que tenía la duda. O sea, eso de la despolarización y todo sí lo entiendo, pero lo que me cuesta entender es cómo esto se propaga a las células vecinas. Y ya, nada, solo eso, doctor. Estaríamos atentos. Muchas gracias. Es que no te entiendo mucho porque está entrecortado. ¿Qué es lo que no entiendes? A ver un poquito, porque no hay duda que tengo que yo aclararte eso. A ver. Ya, doctor. Entendía, lo que entiendo es cómo la célula, la membrana se despolariza y todo eso. Lo que no estoy entendiendo muy bien es cómo se propaga eso a las células vecinas. Esa es la parte en la que no entiendo cómo se propaga ese potencial a las demás células. Y así, y así.
Ya, sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Con este capítulo vas a aprender, no te preocupes. Ok, doctor, muchas gracias. Exacto. Ahora con esto, muy bien, es facilita. Ahorita no entienden ninguno, no les he explicado, por eso no entienden cómo se propaga. Ahorita les voy a explicar. Bien, entonces resulta que hay un detalle importante a destacar. El 50% del peso corporal es músculo, ¿sí? Y 40% es músculo esquelético, ¿ya? Más o menos podríamos decir que un 10%, ¿ya? Está mezclado entre lo que es músculo cardíaco y liso. 10% músculo, músculo cardíaco, cardíaco y liso, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, ¿ya? El músculo es uno de los tejidos por demás importantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Y es por eso que además es abundante, ¿ya? Y gran parte del músculo liso, por ejemplo, está conformando los vasos sanguíneos, o sea, arterias y venas, está conformando el músculo liso del aparato gastrointestinal, está conformando todas esas cosas. Y el músculo esquelético por demás es uno de los músculos que también están pues y son útiles y necesarios e imprescindibles para muchas cosas, desde protección y todo, ¿ya? Entonces vamos a estudiar este tejido. Ya este tejido al estudiarlo pues necesitamos destacar algunos detalles desde el punto de vista histológico que ustedes ya conocen, ¿sí? En primer lugar, no se olviden que el músculo se divide o sea, más que división, bueno, entre comillas, tiene una estructura anatómica y esa estructura anatómica está basada en que los músculos o las masas musculares están divididas en fascículos, en este caso fascículos musculares, ¿ya? Ojo que esto han debido llevar, yo voy a pasar rápido, no hay otra, ¿sí? Estos fascículos musculares tienen fibras musculares, ¿ya? Estas fibras musculares contienen lo que se llaman la miofibrila. Entonces, la miofibrila es como decir elementos ya más pequeños. Estamos yendo desde lo que es la masa muscular, el fascículo muscular, la fibra muscular, las miofibrillas, ¿ya? Y las miofibrillas incluso tienen un último elemento que se llaman los miofilamentos, si quieren tomarlo, ¿ya? En este caso, los filamentos, son los filamentos de actina, ¿sí? Y miosina. Entonces, entonces resulta que la organización del músculo desde el punto de vista histológico está basada de una especie de pirámide, ¿ya? Y pues la unidad estructural y funcional del músculo se llama sarcómero, ¿sí? En ambos casos, en el músculo esquelético, en el liso y también en el cardíaco, en los tres casos, ¿sí? Ahora, de aquí es importante destacar, por ejemplo, esta unidad estructural y funcional que es el sarcómero, ahí está, lo vamos a dibujar al sarcómero, pues es un elemento importante y es la célula muscular, en este caso, que representa este tejido, ¿sí? Es importante destacar que las fibras de actina y miosina, ¿sí? Pues están organizadas de forma paralela dentro de esta célula, ¿sí? Y no solo eso, sino que también tienen una organización que es ordenada, no solo es solo paralela, sino que también es ordenada, ¿sí? Donde las fibras de actina se van a sostener en lo que se llaman las líneas o los discos Z. Ahí están, las líneas o los discos Z. Entonces, no te olvides que el músculo, esta célula muscular miocito, el sarcómero, está rodeada de lo que es el sarcoplasma. A la vez el sarcoplasma, ¿sí? Tiene algunas cosas que debemos destacar, como por ejemplo, las bandas Z o los discos Z, como tú quieras, como te hayan enseñado, ¿ya? Vamos a destacar, por ejemplo, que hay líneas oscuras. Estas líneas, ¿sí? Claras y oscuras, es lo que le da la imagen de estriaciones en el músculo esquelético. Nunca te olvides de esto, te van a preguntar, ¿sí? Estas líneas claras oscuras le da la imagen de estriaciones, o sea, partes claras, partes oscuras, y esto se ve al microscopio de luz polarizada, luz polarizada, ¿sí? Entonces, las bandas que podemos destacar aquí, por ejemplo, son las bandas A, ¿sí? Estas bandas A
en primer lugar, van a componer algunos elementos como, por ejemplo, mira, voy a poner aquí a la miosina, ¿ya? Entonces, las bandas A son las bandas oscuras. Ahí está, vamos a poner con rojo, y las bandas A implican lo que son las bandas oscuras. Oscuras, ¿sí? Bandas A. ¿Por qué son oscuras? Porque contienen tanto filamentos de actina y de miosina. Si yo un poquito lo hago esto un poquito más explicativo, digamos, dibujo un poquito más esto, si te fijas, se sobreponen las fibras de actina y miosina, por eso son bandas A oscuras, ¿ya? Las bandas I son las zonas claras. En este caso, las bandas I, si yo dibujara aquí otro sarcómero, mira, ahí voy a dibujar otro sarcómero, y aquí vamos a poner a lo que es la actina, mira, fíjate por favor, ¿ya? Entonces, las bandas I, ¿ya? Ahí vamos a poner con este color, corresponden a las zonas claras, que están solo formadas, esto es banda I, está solo formada por actina, solo por actina, ¿ya? Denme un segundito, por favor, es una pasilla. ¿Aló? ¿Aló? Bien, perdón, jóvenes, era un pacientito, una pacientita que tengo que ir a ver después. Bueno, ok. Entonces, las bandas I son las zonas claras, ¿sí? Estas zonas claras prácticamente están compuestas de actina nada más, de fibras de actina. Incluso hay algunos elementos como, por ejemplo, la zona H, que ustedes deben conocer. Me dirán, ¿por qué debo conocer esto? Ya vas a darte cuenta más adelante. La zona H solo tiene miosina, es la parte central. Por ejemplo, esta zona H desaparece cuando se produce la contracción. ¿Entienden? Entonces, todos estos elementos deben conocer y deben darse cuenta. ¿Qué es la actina y la miosina? Vamos a ir. La actina y la miosina son proteínas contráctiles. ¿Sí? Entonces, estamos en el capítulo 6, y lo que es la actina y la miosina, las dos son proteínas contráctiles. ¿Sí? Estas proteínas están en una relación de 2:1. El libro te dice por cada 1500 filamentos perdón, está bien, he puesto mal los números. Por cada 1500 filamentos de miosina hay 3000 de actina. Eso quiere decir que la relación es de 2:1, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Hay el doble de actina que de miosina. Porque, y se nota en el mismo dibujo que he hecho, ¿sí? Si te vas a fijar, hay más actinas que miosinas, ¿sí? Y esta es la relación, es una relación en este caso, de 2:1, ¿sí? Por cada 3000 fibras de actina hay como 1500 de miosina, ¿sí? Y pues todas están paralelas. Vale la pena destacar, si yo vería al músculo en un corte transversal, ojo, ya está sostenido por un filamento, perdón, por microtúbulos y lo que son un esqueleto de titina. Digamos que eso es la actina. Fíjate, entonces la miosina va a estar en medio, ¿correcto? Y estas, lo que creo que estoy poniendo mucho, estas fibras de actina y miosina como que están ordenadas y sostenidas de una manera de que no se puedan mover y estén siempre paralelas. ¿Entienden?
Entonces, este citoesqueleto está formado por microtúbulos y lo que es esqueleto de titina, que hace que estas fibras siempre estén sostenidas en este citoesqueleto y no se muevan. ¿Ya? ¿Estamos? Y las mantenga las fibras, de hecho, paralelas. ¿Estamos? Entonces, preguntas hasta ahí, por favor, jóvenes. Todo claro, Aló. doctor. Bien. Seguimos con esto y quiero destacar lo siguiente, es hablar de lo que sería la actina y la miosina. Y esto es importante, ¿ya? La actina, voy a hablar aquí de la actina en primer lugar, es una proteína contráctil. La actina es una proteína contráctil. Ojo, proteína contráctil, está en el músculo, ¿sí? La actina está compuesta de las siguientes subunidades, entre comillas, o elementos que componen a la actina. Primero, la actina como tal, un filamento delgado. Alrededor de la actina está una estructura proteica también llamada la tropomiosina enroscada. ¿Sí? La tropomiosina. ¿Sí? Y ya, en la misma actina existe una tercera proteína y esta tercera proteína se llama la troponina. Entonces, la actina está conformada de tropomiosina y de troponina. La tropomiosina se enrosca y la troponina son proteínas globulares que están más o menos estructuradas como en pequeñas porciones en la actina. ¿Sí? Cuando yo hago una amplificación de la troponina, ¿ya? Esta proteína que está aquí en verde, en la amplificación podemos ver algunos detalles como, por ejemplo, ¿ya? Que la troponina tiene tres partes. Una, la troponina C, otra la troponina I y otra la troponina T. Ojo, esto es pregunta de examen. ¿Sí? La troponina C se llama así porque aloja el calcio. La troponina T se llama así porque está relacionada con la tropomiosina. Esa es la que se conecta con la tropomiosina, digamos, una de esas partes. ¿Ya? Y la troponina I viene de inhibitoria. Ustedes deben conocer bien esto. Esto es importante, ¿sí? Para lo que es entender el mecanismo de la contracción muscular. Entonces, la actina es una proteína contráctil, ¿sí? Delgada, compuesta de otras, o sea, compuesta en su estructura de otras proteínas, como por ejemplo la tropomiosina y la troponina. En la troponina, por ejemplo, se ven como que segmentos en esta troponina, un segmento C, un segmento T y un segmento I, o partes de la troponina. Entonces aquí está, I viene de inhibitoria, C de calcio y T de tropomiosina, que le sirve para unirse a la tropomiosina. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, doctor, no. Parte ¿Perdón? de la troponina, por favor, podría explicar de la parte I, la C y la T. Ya, muy bien. Esto ya deberían saber por histología, por eso les digo, porque yo no voy a ser muy específico porque esto sí se explica en histología. Bien, la troponina, ya les había dicho, es una proteína que está formando parte de la actina. Es una proteína globular. Es globular en el sentido de que está en la misma proteína, ¿no? Formando parte. La troponina C, la troponina T y la troponina I, que son sus componentes de esa troponina. ¿Por qué se llama troponina C? Porque este lado de la troponina lo que hace es captar o unirse al calcio, por eso viene de C. Por eso que el calcio es un elemento importante en la contracción muscular. La troponina T viene de tropomiosina. Tropomiosina. Viene de tropomiosina porque esta partecita de la troponina, ¿sí? Pues se une a la tropomiosina, pues hace el contacto con la tropomiosina, ¿ya? Y la troponina I viene de inhibitoria, porque esta partecita es la parte de la troponina que va a inhibir
los canales, que va a inhibir los puentes cruzados con el músculo, con la miosina en el músculo esquelético. Y ya les voy a explicar. Pero en sí tienen que saber de dónde viene cada letra. C de calcio, T de tropomiosina, I de inhibitoria. Lo primero que quiero que sepan es eso. ¿Estamos o no? Sí, doctor, estamos. Bien, ok. Entonces, eso en primer lugar. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé, ustedes me dicen. Bien, ¿por qué tenemos que saber todo esto? Porque tenemos que conocer el mecanismo de contracción, tanto general como molecular. Y ya vamos a ver cómo se distribuye el impulso, todas esas cosas, ¿ya? Y cómo pasa el impulso de un lado a otro. Bien, entonces, para seguir con esta explicación, vamos a hablar un poquito de en este caso, de la otra proteína que se llama la miosina. La miosina es una proteína gruesa, ya no es delgada, proteína también contráctil, ¿sí? Pero gruesa, ¿sí? Esta proteína gruesa contráctil tiene algunos elementos que vale la pena destacar, como por ejemplo las cabezas que se mueven, ¿sí? El filamento entonces de miosina, el filamento de miosina, ¿sí? Es un filamento que tiene cabezas con las cuales hace contacto la actina. Ahorita te voy a decir. Entonces, si dibujamos, por ejemplo, ¿ya? Solo voy a dibujar a una partecita. Esta es la miosina en general. Y esta miosina tiene muchos elementos de esta manera, si quieres tomarlo. Ahí está. ¿Sí? Muchos elementos que están más o menos de esta manera. Ahí está. ¿Sí? Muchos elementos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Resulta que la miosina, si quisiéramos estudiarla como tal, es una de estas cabecitas. Pero ¿qué pasa con estas cabecitas o estos elementos? Como que se mueven, como una especie de arriba abajo. Entonces hacen el movimiento de arriba abajo. Si yo lo pusiera aquí a la actina, fíjate, aquí estuviese la actina, entonces al moverse va a hacer contacto con la actina. Y al moverse hacia arriba y hacia abajo, se despegará y cesará ese contacto, ¿sí? Entonces, definitivamente la miosina es una especie de proteína que tiene cabezas que se mueven, ¿ya? Y brazos que hacen que se muevan esas cabezas, que les voy a mostrar esto tanto en la práctica, si puedo un poco en la teoría, al del otro grupo, ¿sí? Ahora, si hacemos una magnificación de una de estas proteínas, ejemplo, esa cabecita, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que se ve más o menos de esta manera, algo así, ¿sí? Y está compuesta la miosina de lo que sería la miosina, o sea, la meromiosina sería una de estas cabecitas con la colita, ¿sí? La meromiosina ligera es la colita y las cabezas sería la meromiosina pesada. Ahí está. Entonces, como que la miosina está compuesta de unas cabezas con sus colas o sus brazos que hacen que se mueva y haga contacto la actina con la miosina. Esto les voy a mostrar después, no se preocupen, voy a intentar hacerlo incluso para el otro grupo en lo que es el software. O quizás eso en práctica también hayan visto o les esté mostrando. ¿Ya? Entonces, eso para empezar. Entonces, hemos hablado rápidamente de las dos proteínas contráctiles, actina y miosina. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Aló, respóndame, pues, jóvenes. Ninguna pregunta, doctor. Ya. Entonces, iremos con lo siguiente. ¿Ya? Entonces, vamos a ahora, pues, explicar el mecanismo general de la contracción. ¿Sí? El mecanismo general de la contracción. Vamos a explicar el mecanismo general de la contracción. ¿Sí? Entonces, este mecanismo general es lo que prácticamente tú tendrías que saber. ¿Sí? Este mecanismo general es lo que tú tendrías que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se inicia? La pregunta es, ¿cómo se inicia la contracción muscular? Pregunta. ¿Y cómo termina? ¿No?
Entonces, eso explica el mecanismo general de la contracción. Entonces, el mecanismo general de la contracción explica, mira por favor, explica cómo se inicia la contracción, eso cómo se inicia porque va desde el inicio, hasta cómo termina. Así es. Y tienes que saber los pasos detallados de cada uno de estos elementos. ¿Estamos? Bien. Entonces, primero, lo que tienes que saber es lo siguiente, ¿sí? Y es, por favor, imprescindible que lo sepas. Ya, como estamos hablando de músculo esquelético, voy a ir a mi otra pizarra para que se vea, aquí no hay mucho contraste, eso veo también, pero está bien, sirve, ¿ya? Primero lo que tienes que entender es lo siguiente. El músculo esquelético, para que se despolarice y después se contraiga, necesita de un estímulo de una neurona motora. Entonces, ¿qué quiere decir? El músculo necesita, ¿sí? De una neurona motora. ¿Ya? Entonces, la neurona motora es la que va a iniciar la despolarización, en este caso, en el músculo. Ahora, un concepto importante que deben entender es el siguiente: despolarización, ¿ya? No es lo mismo que contracción. No es, ojo, es pregunta de examen hasta, para que no me confundan esto, en músculo cardíaco. Porque te voy a hablar del QRS. ¿Y qué es el QRS? Despolarización del músculo ventricular. Pero eso no significa que es contracción. ¿Ya? La despolarización es un evento eléctrico. Así es. O bioeléctrico, si quieres tomarlo. La contracción es un evento mecánico. Así es un evento mecánico. ¿Sí? Entonces son elementos muy diferentes. Para que se dé el evento mecánico, se necesita del eléctrico. Entonces, es como decir, la despolarización es la orden y la contracción es la acción. Así es. Ojo con esto. Espero que no estén durmiendo y estén atentos. Les vuelvo a decir, nos vemos desde el próximo lunes a la presencialidad y todo va a ser en base a estos conocimientos que están adquiriendo lastimosamente por clase virtual. Así es. Y vamos a tener que utilizar todo esto más adelante porque es el próximo lunes vamos a estar en corazón ya casi, en fisiología cardíaca, ¿sí? Y vamos a ir analizando estos conceptos. Entonces, como que la despolarización es la orden y la contracción es la acción. Así que no me confundan despolarización con contracción, que no son lo mismo, lo primero, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la contracción muscular necesita de una neurona motora. Entonces, la neurona motora la voy a dibujar como un axón, aquí dibujado. Ahí está, un axón. Una terminación axónica, que por orden neuronal, arriba por neurotransmisores, después vamos a hablar de eso, ¿ya? Se va a producir la despolarización del músculo. Entonces, la neurona motora se llama terminación presináptica. Sináptica, ¿sí? Esta neurona motora, como su nombre lo dice, inerva el músculo, ¿ya? Y voy a mejor dibujar con otro color, eso sí, para que parezca el músculo, inerva el músculo, ahí está, así, ¿sí? Y aquí está el miocito, ahí está el miocito, ¿sí? Ojo, después vas a darte cuenta muchas cosas. Entonces, para entender todo este proceso, no te olvides que todas estas células al principio están en reposo, porque todo potencial de acción se inicia en el reposo. ¿Ok? ¿Ya? Y lo mismo será el músculo esquelético, que también está en reposo. ¿Qué significa estar en reposo, jóvenes? Que la célula está negativa, ¿correcto? Ahí está. Esta célula está en reposo. ¿Sí? Entonces, es necesario que ustedes entiendan lo siguiente, ¿sí? Para que tú conozcas el mecanismo general de la contracción y conozcas los pasos, necesitas conocer los componentes. El primer componente que te he dicho es la terminación presináptica. El segundo componente es este de aquí, que te lo voy a remarcar más gruesito, ahí, esto así, más o menos así, ¿ya? Esto se llama terminación postsináptica. Terminación postsináptica. ¿Ya? Esa es la terminación postsináptica. Lo he hecho más grueso. ¿Sí? Lo que está en medio
de ellos, entre los dos, este espacio se llama hendidura sináptica. Ya, hendidura sináptica. ¿Sí? Entonces, el mecanismo general de la contracción necesita conocer algunos elementos, y esos elementos es la terminación presináptica, la terminación postsináptica, la hendidura sináptica y sus componentes, ¿ya? Y estos componentes forman lo que se llama la placa neuromotora. Todo esto, ¿ya? Todo esto se llama placa neuromotora. Placa neuromotora. Todo eso se llama placa neuromotora. Ahora, ¿qué componentes tiene la placa neuromotora? Hasta ahora no estoy describiendo el mecanismo general de la contracción, para nada. Solo estoy describiendo componentes que ustedes necesitan entender. ¿Qué tiene la placa neuromotora? Vamos a ir a hacer una magnificación aquí y vamos a hacer lo siguiente. Esta es la terminación axónica. Ahí está. Esta es la terminación axónica. Solo voy a dibujar esto en grande. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y esta va a ser la placa neuromotora, aunque un poquito más grande lo voy a hacer. Ahí está, más grande en el sentido más ancho, porque yo necesito dibujar algunos componentes. Ahí está. Ya sabes a qué corresponde el rojo. ¿Sí? La terminación presináptica tiene algunos componentes como, por ejemplo, ¿sí? Los canales de voltaje para el calcio. Entonces, en esta terminación existen unos elementos importantes que son los canales iónicos de calcio. Ya sabes que son de voltaje, ya siempre. Los canales iónicos para calcio la mayoría de las veces son de voltaje. Así cuando hablamos así, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que generar un potencial de acción. Entonces, para nada tienen que ver los canales de fuga, nada que ver, ¿sí? Los canales iónicos son de calcio, componentes de la terminación presináptica. En la misma terminación presináptica existe un elemento importante que son las vesículas de neurotransmisor. Entonces, en la terminación presináptica están las vesículas de neurotransmisor. Y este neurotransmisor importante se llama acetilcolina, H, así le vamos a poner, pero acetilcolina. Ahí está. El neurotransmisor entonces más importante de la unión neuromuscular o la placa motora, esto también sería la unión neuromuscular, les voy a poner aquí. Esta sería lo mismo, si quieres tomarlo, la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué componentes tiene la unión neuromuscular? Debo conocer antes de entender el mecanismo general de la contracción. Ya te estoy describiendo eso. Entonces, esta unión neuromuscular tiene la terminación presináptica, la terminación postsináptica y la hendidura sináptica. Ya, ahora, mira por favor, ¿cuál es el neurotransmisor más importante de la contracción muscular? Perdón, claro, de la contracción, el neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Pero ¿por qué de la contracción? Porque sin la acetilcolina no va a haber ni despolarización, tampoco contracción. Entonces necesitamos eso, ¿ya? Eso es de la terminación presináptica, ¿ya? La hendidura sináptica, pues es un espacio, nada más, ¿ya? Y este espacio, pues es tan pequeño que precisamente apenas, si no me equivoco, conforma algunos Armstrongs de distancia entre una y otra terminal. Ahora, la terminación postsináptica. La terminal o terminación postsináptica tiene otros elementos que son importantes y estos son, por ejemplo, los canales de ligando. Entonces, lo puedo dibujar a un canal de ligando así. Estos canales de ligando son canales de ligando para canales de ligando de acetilcolina para el sodio. Canales de ligando de acetilcolina para el sodio. Entonces, los vamos a dibujar así. A ver, vamos a poner otro canal de ligando aquí, vamos a poner otro canal de ligando ahí. Entonces, en la terminación postsináptica, esta es la post, esta es la pre, ojo, ¿ya? Existen los canales de ligando de acetilcolina para el sodio. Entonces, ¿qué pasa? Estos canales son importantes porque van a permitir que cuando estén abiertos ingrese el sodio del espacio extracelular hacia lo que sería el músculo que está aquí abajo. Ahí está.
¿no? Ahí está. Entonces, cuando se abre. Entonces, definitivamente debemos entender y conocer estos componentes, ¿ya? Ojo que ahorita solo estoy hablando de la terminal pre y postsináptica y solo estoy hablando de la unión neuromuscular, porque tenemos que ver cómo se propaga, como dice una de sus compañeras, quiero saber cómo se propaga esto, ¿ya? Lo primero que tiene que haber una estimulación nerviosa y esa propagación medio que se da de una forma voluntaria, porque el músculo esquelético es voluntario. Entonces, esa voluntariedad como que es espontánea y que se inicia en la corteza motora, en el cerebro. Eso es así, entre comillas, ¿sí? Dependiendo la situación que queremos hacer. Pero no iremos a tanta cosa en el cerebro y nos centraremos en esta parte del sistema nervioso. Bien, entonces, no te olvides que son entonces esos componentes y aquí tendría que dibujar algunos componentes como por ejemplo los canales de voltaje para el calcio, ahí están los canales de voltaje para el calcio. Aquí tendría que dibujar por ejemplo lo que son las vesículas del neurotransmisor, ahí están las vesículas del neurotransmisor, ¿sí? Y en la parte de post tendríamos que dibujar los canales de ligando, estos canales de ligando, ahí están, ¿sí? Que son de ligando para la acetilcolina pero que permite el paso de sodio. Sí, entonces, después de conocer estos componentes, vamos a ir ahora a describir el mecanismo general de la contracción. Recién, ¿sí? Entonces, el mecanismo general de la contracción. ¿En qué consiste? ¿Sí? El mecanismo general, como les digo, consiste entre el inicio, la ejecución y la finalización de la contracción. Entonces, inicio, ejecución y finalización de la contracción muscular. Entonces, quiero saber cómo se inicia, cómo se ejecuta y cómo finaliza. ¿Sí? Entonces, el primer paso que debe seguirse es que debe generarse, así le vamos a poner generarse, un potencial de acción en la neurona motora. ¿Ya? Esta generación del potencial de acción en la neurona motora promueve la secreción de acetilcolina, porque sin la acetilcolina no se va a iniciar el mecanismo de la contracción. Entonces, ya les vuelvo a decir, para que se produzca la contracción muscular, entonces se debe generar un potencial de acción neuronal, lo que va a hacer que se libere acetilcolina. ¿Ya? Esta acetilcolina se va a liberar siempre y cuando ingrese calcio a la terminal, en este caso sináptica. Eso quiere decir, a esta terminal, para que se libere la acetilcolina, primero debe despolarizarse, mira, se vuelve positivo, ¿ya? Se vuelve positivo, ahí está, ¿sí? Pero después de que se vuelve positivo, debe ingresar además el calcio. Sin el calcio no se libera la acetilcolina. Por eso que trastornos del calcio producen trastornos neuromusculares. ¿Ya? Entonces, el calcio es esencial para que las vesículas de acetilcolina migren y se liberen. Sin el calcio no se libera. Entonces, en el mecanismo general de la contracción, el primer paso es que se genere un potencial de acción neuronal, motor, promueva la secreción de acetilcolina con la ayuda, así le voy a poner, del calcio, con la ayuda del calcio. ¿Estamos jóvenes o no? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, hasta aquí se ha liberado nada más la acetilcolina, o sea, ¿qué quiere decir? Ha migrado de la terminación presináptica, se está saliendo del axón. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Que te lo voy a mostrar y te lo voy a dibujar después, quizás en la próxima clase. Nuestra clase es 65, ¿correcto? Ya estamos casi al borde. 2. Bien. El segundo paso es que la acetilcolina, colina, abre los canales de ligando
para el sodio, ¿sí? Promoviendo el potencial de placa. Después les voy a explicar. O sea, ¿qué quiere decir? El potencial desde esta terminal que está aquí, lo voy a hacer con amarillo, tiene que pasar aquí, a la que está a la terminal postsináptica. ¿Cómo lo hace? Lógico, pasando el sodio. La próxima clase les voy a explicar porque creo que ya no va a dar, pero igual voy a poner los pasos. Entonces, este potencial de placa se realiza en la terminal postsináptica. O sea, ya ha pasado entonces del nervio al músculo la información nerviosa. ¿Sí? 3. El siguiente paso es que el potencial de acción se distribuye a todo el músculo. O sea, no se va a solo despolarizar esta partecita de aquí. No se va a despolarizar. Quiero que se despolarice todo el músculo. ¿Cómo lo hace? Ya te voy a explicar. ¿Ya? Entonces debe despolarizarse todo el músculo. Entonces, el tercer paso radica en que debe viajar ese potencial de acción a todo el sarcolema. ¿Sí? 4, ¿ya? Este potencial de acción, que es parte del punto 3, libera calcio del retículo sarcoplásmico. Así, libera calcio del retículo sarcoplásmico para la contracción. Simple, o sea, el calcio viene del retículo sarcoplásmico para la contracción. Ojo, eso es diferente al calcio anterior que habíamos visto en la terminal presináptica. La próxima clase te voy a explicar esto, pero te ruego que lo tomes en cuenta. Finalmente, como punto 5, que vamos a poner aquí, ya se produce la relajación, revirtiendo todos estos procesos. ¿Ya? En otras palabras, en el mecanismo general de la contracción hay 5 pasos que debes conocer y esos te los voy a explicar la próxima clase. Por favor, para que no estemos, o sea, para ya ir finalizando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran rápidamente explicarles? Y si no, la próxima clase, pues nos vamos a ver con estos detalles que son importantes. ¿Preguntas? No, doctor, está bien. Bien, entonces llamaremos lista. Vamos a salir de aquí. Listo. Entonces nos vemos la próxima clase. Ahí estamos y estamos con esto. Bien, entonces Aguirre, Presente, doctor. Antunes, Presente, doctor. Apasa, Arias, Presente. Cáceres. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calvi Montes, Buenos días, doctor. Presente. Calvi Montes. Presente, doctor. ¿Me escucha? Ya, sí, te escucho. Calla, Presente, doctor. ya. Casani, Presente, doctor. Choque, Presente, doctor. Cosillo, Presente, doctor. Crespo, Presente, doctor. Díaz, Presente, doctor. Dorregaray, Presente, doctor. Encinas. Presente, doctor. Bien. Espinosa, Presente, doctor. Fernández. Presente, doctor. Bien. Flores Ledesma, Presente, doctor. Flores Padilla,
Presente, doctor. García Nogales, Presente, doctor. Gutiérrez Guanaco, Huilca, Presente, doctor. Lecoña, Presente, doctor. López Nogales, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, López Noriega, Presente, doctor. López Pinto, Presente, doctor. Mamani, Presente, doctor. Milán, Presente, doctor. Ojica, Presente, doc. Montero, Presente, doctor. Nina, Presente, doctor. Orellana, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Parisaca, Presente, doctor. Paulio, Presente, doctor. Porcela, Presente, doctor. Prieto, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Rodríguez, Presente, doctor. Rojas, Presente, doctor. Ruiz, Presente, doctor. Rup, Presente, Saavedra. doctor. Presente, doctor. Saavedra. Ya, Sonco, Presente, doctor. Sonco. ya, Sousa, Presente, doctor. Sousa, Neto, Silva Neto, ¿no? ¿Aló? ¿Está Sousa o no? Bien, Tiglia, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Vargas, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Venegas, Viedma, Camacho, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Viedma García, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Yanapa, Presente, doctor. Buenas tardes. ya. Zúñiga, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Y Oliva. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase teórica. Que les vaya bien, ¿ya? Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, doctor. luego, doctor. Gracias. Chao. Chao.